¿Me crees si te digo que acabo de hacer una copia de Only Up y pesa solo 1 megabyte? En este video te voy a mostrar todo el proceso que hice para lograrlo. Inspiración para este proyecto me vino luego de ver el videojuego de Only Up en todos los streams, ya que en su momento fue uno de los videojuegos más jugados. Por lo tanto, tomé la iniciativa de abrir Unity y empezar a recrear este título. Para el arte sabía que no quería usar modelos 3D muy pesados. De hecho, el juego se llama Poly Up, de Low Poly, y Up de Only Up. Sí, es raro, pero no se me ocurría otra cosa. Buscando en Sketchfab encontré muchos modelos Low Poly que podría utilizar para mi proyecto, como este personaje, esta ciudad y muchos modelos más para el área jugable del videojuego. Estando en Unity seleccioné todo mi escenario y le agregué un Mesh Collider al mapa entero. Esto, en lo que es cuestión de optimización, no es para nada recomendable, pero no tenía tanto tiempo y lo hice de una manera muy sencilla. Aún así quedó muy bien, ya que para los que no sepan, Mesh Collider hace que se agregue una colisión al objeto 3D de la misma forma del objeto. Cuando ya todo estaba puesto en la escena, tuve que poner todas las animaciones del personaje bajadas de Mixamo y luego coordinarlas en Unity. De hecho, puedo decir con toda confianza que fue la parte más difícil de hacer del proyecto, ya que mi personaje tenía todas sus animaciones listas. Le agregué un collider y un script para su movimiento, donde hice que el personaje se pudiera mover. Además, para que no se viese tan tieso, agregué que pudieses controlar la cámara con el mouse y agregué que la animación se ejecuten en base al eje con un blend tree. Y ese blend tree lo conecté a dos animaciones más, una para cuando está cayendo y otra para cuando salta. Todo programado y asignado se ve de esta manera. Lo siguiente era poner objetos de manera muy aleatoria para poder subir, así que tomé este autobús como un punto de partida para empezar a subir. Luego fui poniendo uno a uno cada uno de los objetos y probando, así obteniendo algunos bugs bastante curiosos. Quise agregar un trampolín que decidí que fuese esta especie de motorcito asiático. En el script le digo que esta variable es la fuerza del trampolín. Obtengo su cuerpo rígido, luego si toca al objeto trampolín, este le aplicará una fuerza a ese cuerpo rígido, o sea, al personaje. Hasta ahí todo estaba bien realmente, así que lo que hice luego fue hacer la meta para cuando tocases la bandera ya se terminara el juego, por lo que creé una escena nueva llamada Win con la interfaz más sencilla posible, y le hice un script que si tocases la bandera fuese a la escena 1, que es la escena de ganaste. Y así de simple fue como creé este pequeño juego parecido a Only Up de manera rápida y sencilla. Puedes descargar el juego en la descripción de manera totalmente gratis y también está publicado en el repositorio de manera que puedes modificarlo si así lo deseas.